Muy buenos días, nosotras somos el grupo número 9 y vamos a estar explicando en esta mañana sobre el tejido adiposo. Este grupo está constituido por su servidora, Loriani de la Rosa, Joanneli Lucía Rosario Encarnación, Rosibel de la Rosa y Elena Michelle Encarnación. Yo le estaré hablando sobre el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado que desempeña un papel importante en la homeostasis energética. Almacena energía en gotitas de lípidos en forma de triglicéridos y en la producción de hormonas adiposinas. El tejido en el que los adipocitos son el tipo celular primario se denomina tejido adiposo. Los adipocitos desempeñan un papel fundamental en la homeostasis energética. El tejido adiposo, para satisfacer la demanda de energía del cuerpo cuando hay escasez de alimento, almacena mucha eficiencia el exceso de energía. El organismo posee una capacidad limitada al almacenar hidrato de carbono y proteínas. Por lo tanto, las reservas de energía se almacenan dentro de las gotitas de lípidos de los adipocitos en forma de triglicéridos. Estos representan una forma dinámica de almacenamiento de energía que se incrementa cuando la ingesta de alimento es mayor que el consumo energético y se utiliza cuando el consumo energético es mayor que la ingesta de alimentos. La energía depositada en los adipocitos puede liberarse con rapidez para ser usada en otros sitios del organismo. Los triglicéridos son la forma más concreta de almacenamiento de energía metabólica disponible para el ser humano. Los adipocitos cumplen con otras funciones, además de su papel como almacenar la grasa. También regulan el metabolismo energético mediante la secreción de sustancias parácrinas y endócrinas. El reciente descubrimiento de las funciones secretoras de los adipocitos ha cambiado las perspectivas acerca del tejido adiposo y en la actualidad se le considera un organismo endocrino. Existen dos tipos de tejidos adiposos blancos. Existen dos tipos de tejido adiposo. Está el blanco unilocular, es el tejido predominante en el ser humano adulto, y el pardo, el multilocular. Este está presente en el ser humano en grandes cantidades durante la vida fetal, disminuye a lo largo de la primera década de la vida. Ahora le estaré hablando sobre la regulación del tejido adiposo. La regulación del tejido adiposo es casi imposible de separar la regulación del tejido adiposo del proceso digestivo y de las funciones del sistema nervioso central. Estas señales hormonales y nerviosas interconectadas que surgen del tejido adiposo, del tubo digestivo y del sistema nervioso central. Forma el eje encefaloenteroadiposo que regula el apetito, el hambre, la ansiedad y la homeostasis energética. La cantidad del tejido adiposo en una persona es regulada por dos sistemas fisiológicos. El primer sistema, que está asociado con la regulación del peso a corto plazo, controla el apetito, el metabolismo en forma cotidiana. Recientemente se han vinculado con ese sistema dos hormonas peptídicas sintetizadas en el tubo digestivo, conocidas como la grelina, que es un estimulante del apetito. El potente estimulante descubierto hace poco tiempo es un polipéptido pequeño de 28 aminoácidos producidos por las células epiteliales gástricas. Además de su función estimulante del apetito, actúa como el lóbulo anterior de las glándulas hipófisis para que liberen la hormona del crecimiento. En el ser humano, las grelina actúan a través del receptor ubicado en el hipotálamo para aumentar la sensación del hambre. Por lo tanto, se considera que es un factor indicador de alimentos y el péptido es la pequeña hormona gastrointestinal de 36 aminoácidos de longitud. Es un supresor de apetito. Es producida por el intestino delgado y cumple una función importante en la proporción y en el mantenimiento de la pérdida de peso, ya que induce con una mayor sensación de ansiedad poco después de una comida. Es el segundo sistema que está asociado con la regulación del peso a largo plazo, controla el apetito, el metabolismo en forma cotidiana, durante meses o años. Dos hormonas principales también, como la leptina y la insulina,
tienen su cargo de regulación del peso corporal a largo plazo. Estas hormonas ejercen su efecto sobre este sistema junto a otras hormonas como la de la tiroides y la hormona hipofisiarias. Como por ejemplo, tenemos una mutación genética en el cromosoma 15 causa el síndrome de Prader-Willi, en el cual una producción excesiva de glermina produce una obesidad mórbida. En individuos con este síndrome suele observarse una alimentación compulsiva y una obesidad por los alimentos desde muy jóvenes. El deseo de comer en estas personas es fisiológico y abrumador y resulta muy difícil controlar. Si no se trata, estos pacientes mueren con frecuencia antes de los 30 años por la complicación. Ahora le estaré hablando sobre los adipocitos. Estos se encargan de almacenar la grasa para tener reservas energéticas. Los adipocitos uniloculares son moléculas grandes. Los adipocitos uniloculares son esféricos, pero adoptan una forma ovalada o poliédrica al agruparse en el tejido adiposo. El gran tamaño de estas células se debe al lípido acumulado en las mismas. El núcleo se aplana y se desplaza hacia un lado de la masa lipídica. El citoplasma forma un borde delgado alrededor del lípido. La masa lipídica del adipocito no está rodeada por membrana. Los adipocitos están rodeados por fibras reticulares, colágeno tipo 3. En el citoplasma purinuclear, el adipocito contiene un aparato de Golgi pequeño, ribosomas libres, microfilamentos delgados del citoplasma que rodea la gotita lipídica. También se encuentran formas filamentosas de mitocondria. El aspecto del tejido adiposo es el de una delicada malla con diseños poligonales. La fina hebra de malla que separa los adipocitos contiguos corresponden al citoplasma de ambas células y a una pequeña cantidad de matriz extracelular. El tejido adiposo recibe irrigación abundante a través de los vasos sanguíneos y los capilares se pueden observar en los ángulos de malla doble convergen a adipocitos contiguos. Ahora le estaré hablando sobre la diferenciación de los adipocitos y las células del tejido adiposo. Los adipocitos, diferenciación de adipocitos. Los adipocitos blancos se diferencian a partir de las células madres mesenquimatosas bajo el control de los factores de transcripción llamados receptor gamma activado por proliferador perosisómico y activado y en un complejo con el receptor X de retinoides. Desempeña un papel decisivo en la diferenciación de los adipocitos y la iniciación del metabolismo de los lípidos. Este complejo induce maduración de los lipoblastos, adipoblastos, tempranos o preadipocitos, hacia las células adiposas, el tejido adiposo blanco. La mayoría de los genes Diana del factor de transcripción gamma activo por proliferador perosisómico en el tejido adiposo ejerce un efecto sobre el mecanismo lipógeno e inicia el almacenamiento de triglicéridos. El complejo se considera un regulador de tipo interruptor maestro en la diferenciación de los adipocitos blancos. Los lipoblastos se desarrollan inicialmente en el feto a partir de las células del estroma vascular, situada a lo largo de los vasos sanguíneos pequeños y no posee lípidos. Estas células están destinadas a convertirse en adipocitos, ya que en esta etapa temprana, mediante la expresión de los factores de transcripción, la agrupación de estas células se denomina como órganos adiposos primitivos. Se caracteriza por la presencia de lipoblastos tempranos y capilares que profileran en forma activa. La acumulación de lípidos en los lipoblastos produce la morfología típica de los adipocitos. Los lipoblastos tempranos desarrollan inclusión lipídica pequeña y una lámina externa delgada. Tiene una configuración alargada, evaginándose citoplasmáticamente. Múltiples y gran abundancia
de retículo endoplasmático y de aparato de Golgi. A medida que se inicia la diferenciación de los liploblastos, aumenta la cantidad de vesícula y disminuye el retículo endoplasmático rugoso. Los fibroblastos intermedios se tornan ovoides conforme a la acumulación de lípidos, cambian de dimensión celulares. En la etapa final de la diferenciación, las células liploblastos tardíos aumentan de tamaño y se tornan más esféricas. Las pequeñas gotitas de lípido concluyen para formar una gota lipídica grande que ocupa la porción central del citoplasma. El retículo endoplásmico liso es abundante, en tanto el retículo endoplásmico rugoso es menos prominente. El adipocito maduro se caracteriza por la masa lipídica que comprime el núcleo y lo desplaza hacia una posición excéntrica, lo cual produce el aspecto de un anillo de sello. En las preparaciones teñidas con hematocilina y eosina, debido a que estas moléculas poseen una sola inclusión lipídica muy grande, rodeada de un borde delgado del citoplasma. Hasta aquí mi exposición. Va a continuar mi compañera. Muy buenos días, mi nombre es Joanedis Lucía Rosario Encarnación y hoy les estaré hablando sobre el tejido adiposo blanco. El tejido adiposo blanco es el predominante en el ser humano adulto. Las funciones del tejido adiposo blanco incluyen almacenamiento de energía, aislamiento térmico, amortiguamiento de los órganos vitales y secreción de hormonas. El tejido adiposo blanco o unilocular representa al menos el 10% del peso corporal total de un individuo saludable normal. Este forma la capa adiposa de la fascia subcutánea superficial de la llamada pedúnculo adiposo en el tejido conjuntivo subcutáneo. Dado que la conductividad térmica del tejido adiposo es solo alrededor de la mitad de la del músculo esquelético, la fascia subcutánea o hipodermis provee un aislamiento importante contra el frío, porque reduce la pérdida del calor. Este tejido adiposo se concentra bajo la piel del abdomen, la región glútea y las axilas y los muslos. Las diferencias en el espesor de esta capa adiposa, según el sexo, están dadas en diferentes partes, por la diferencia entre las siluetas entre masculino y femenino. En ambos sexos, la región mamaria es un sitio preferencial para la acumulación del tejido adiposo. Este tejido es el que compone principalmente de la mama no lactante. En la mujer lactante, la almohadilla de grasa mamaria desempeña un papel importante en el sustento de las funciones de las mamas. Este provee lípidos y energías para la reproducción de leche y también es un sitio de síntesis de diferentes factores de crecimiento que modulan la respuesta de los distintos esteroides, proteínas y hormonas que actúan sobre las funciones de las glándulas mamarias. En los órganos internos, el tejido adiposo se localiza de forma preferencial en el omento mayor, en el mesenterio, en el espacio retroperitoneal, en donde suele ser abundante alrededor de los riñones. También se encuentra en la médula ósea y entre los tejidos donde se rellenan espacios en la palma de las manos y en la planta de los pies. También podemos encontrarlo por debajo del pericardio visceral. Este es el que tapiza la superficie externa del corazón y en la órbita del globo ocular el tejido adiposo funciona como una almohadilla protectora. Este mantiene una función estructural exclusiva durante la ingesta de calorías reducidas. Cuando el tejido adiposo de otros sitios se agotan sus lípidos, el tejido estructural no disminuye. El tejido adiposo blanco secreta una variedad de adiposinas que incluyen hormonas de factores de crecimiento y citocinas. Los adipocitos sintetizan y secretan adiposinas con gran sustancias biológicamente activas que incluyen hormonas, factores de crecimiento y citocinas. Por esta razón, el tejido adiposo es considerado muy importante en la homeostasis energética, la adipogénesis, el metabolismo y el tiroide. También podemos encontrarla en la angiogénesis y las respuestas inmunitarias. El miembro más importante de la adiposina es la lectina. Esta es una hormona peptídica
descubierta en 1994. La lectina interviene en una regulación de la homeostasis energética y es un producto exclusivo de los adipocitos. La lectina exhibe la ingesta de alimentos y estimula la tasa metabólica y la pérdida del peso corporal. De este modo, la lectina cumple los criterios de un factor de saciedad circulante que controla la ingesta de alimentos cuando el depósito de energía de organismo en su superficie. La lectina también participa en un mecanismo de señalización endocrino que informa sobre el estado energético del tejido adiposo a los centros cerebrales que regulan la ingesta de alimentos. Estos actúan sobre el sistema nervioso central, fijando receptores específicos ubicados principalmente en el hipotálamo. Además, la lectina informa sobre el estado de reservas de combustible en los adipocitos, de los sitios de almacenamiento y lípidos a otros tejidos metabólicamente activos. Es decir, el tejido adiposo muscular de un sitio diferente. Además de la lectina, el tejido adiposo secreta una variedad de adipocinas como adipotina, resina, proteínas de unión a retinol, bisfatina, apelina, inhibidor de activador de plasminógeno, factor de necrosis tumoral y interleucina. Esta proteína quimatiza monocitos. Por ejemplo, el AG, sintetiza en el hígado en el aumento de la producción de este péptido hormonal, constituye la hipertensión, la tensión arterial elevada. Eso es una complicación frecuente en la obesidad. Las hormonas sexuales y los glucocorticoides no se sintetizan de nuevo. En cambio, surge de la conversión de formas inactivas por la acción de enzimas específicas expresadas en los adipocitos. Por otro lado, estas enzimas pueden influir sobre el perfil de esteroides sexuales de las personas obesas. En la obesidad, el aumento de la secreción de factores de crecimiento o factor de necrosis tumoral. También puede ocurrir el factor de crecimiento transformante y factor de crecimiento similar a la enzima. Estos podrían estar relacionados con alteraciones metabólicas y la aparición de diabetes. Las moléculas más importantes producidas son adipocitos y otras en sus funciones. Los adipocitos blancos se diferencian a partir de las células madre mesenquimatosas bajo el control de los factores de transición PPAR durante el desarrollo embrionario. Los adipocitos blancos se forman a partir de las células madres mesenquimatosas perivasculares que identifican y pueden encontrarse en la adventicia de las vénulas pequeñas. La información actual sugiere que un factor de transición llamado receptor gamma, activado por periferador proxómico, es un complejo con el receptor X y retinoides. Este desempeña un papel decisivo en la diferenciación de los adipocitos y la iniciación del metabolismo de los lípidos. Este complejo induce la maduración de los lipoblastos, los adipoblastos, preadipocitos hacia las células adiposas del tejido adiposo blanco. La mayoría de los genes diana del PPAR en el tejido adiposo ejerce un efecto sobre los mecanismos lipógenos e inicia el almacenamiento de triglicéridos. En consecuencia, el complejo PPAR-RXR se considera un regulador de tipo interruptor maestro en la diferencia de los adipocitos blancos. Este tejido adiposo comienza a formarse en la vida fetal. Los lipoblastos se desarrollan inicialmente en el feto a partir de las células de estroma vascular situada a lo largo de los vasos sanguíneos pequeños. Y estos no poseen lípidos. A pesar de ello, estas células están destinadas a convertirse en adipocitos ya en esta etapa temprana mediante la expresión de los factores de transición PPAR-RXR. En ocasiones, la agrupación de estas células se denominan como órganos adiposos primitivos y se caracterizan por la presencia de lipoblastos tempranos y capilares.
que proliferan en forma activa. La acumulación de lípidos en los lipoblastos produce una morfología típica de los adipocitos. En este tipo de tejido podemos encontrar la correlación clínica que nos dice que en Estados Unidos la obesidad, según el cálculo del Instituto Nacional de la Salud, se observa que alrededor de la tercera parte de los estadounidenses son considerados obesos y 300,000 mueren anualmente a causa de enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad. Es decir, la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Una persona se considera obesa cuando el porcentaje de grasa corporal supera medio el porcentaje normal de la edad y el sexo. La prevalencia de la obesidad ha aumentado en la última década a un 12%, de un 12% a un 18%. El aumento se observa en ambos sexos y en todos los niveles socioeconómicos, con el mayor aumento detectado en el grupo de edades comprendidas entre 18 a 29 años de edad. Esto incide en una masa corporal que se encuentra expresado en un peso, que se encuentra expresado tanto en el peso como en la altura. Tienen una estrecha correlación en la cantidad total de la masa corporal y con frecuencia se utiliza para clasificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Hasta aquí mi exposición y vamos a estar dejando a mi compañero. Mi nombre es Rosibel de la Rosa Florian y le voy a hablar sobre el tejido adiposo pardo. Este es un tejido termógeno esencial que se encuentra presente en grandes cantidades en el neonato, lo que ayuda a protegerlo de la cantidad de pérdida de calor que es el resultado de una desfavorable relación que existe entre la superficie y su masa y evita lo que es la hipotermia mortal, que esos son los riesgos de muerte de los niños lactantes. En los neonatos, el tejido adiposo pardo se representa como un 5% de la masa corporal total y está localizado en el dorso, en la columna vertebral y está extendida hacia los hombros. La cantidad de tejido adiposo pardo se disminuye de forma granular a medida que el cuerpo nace, pero su distribución comienza durante la primera etapa de la vida, que es en la región cervical, donde se encuentra la paravertebral, el tórax, el mediastismo y el esternón. Después de esto, el tejido adiposo pardo son lo que desaparece en algunos tejidos, excepto en los riñones, en las glándulas suprarrenales, en los grandes vasos y en el tórax. El tejido adiposo pardo se caracteriza porque tiene adipocitos multiloculares que son redondos, es decir, que eso es lo que contiene numerosas cantidades de gotitas de grasas que se encuentran en el citoplasma. Este se representa con el color rosado debido a la tensión de la eosina. Este tejido también contiene lo que es una alta irrigación sanguínea que junto a un elevado número de concentración de las mitocondrias, produce lo que es el color marrón o pardo. De ahí es que viene el nombre de grasa parda. Por otro lado, los adipocitos que se encuentran en la grasa parda son los que se encuentran en lóbulos separados por el tejido conectivo. Este tejido adipocito pardo tiene como función no solo almacenar o generalizar la grasa como una energía, sino que tiene como función utilizar esa grasa para producir el calor temporal. La reducción de la temperatura corporal es esencial para las funciones de las células y los procesos fisiológicos que se encuentran para poder mantenerse en un medio
ambiente frío. El tejido adiposo pardo es la que contiene abundantes sistemas linfáticos e irrigados, expresamente por lo que permite que la sustancia del oxígeno y el transporte de calor, lo que contiene múltiples depósitos de grasa que se encuentran en la vesícula, lo que le facilita la sustancia rápida de la energía y un extenso número de mitocondrias que produce el calor. Es importante que nuestro organismo esté siempre en constante, un medio frío, un medio caluroso, para que nos podamos adaptar con más facilidad a los ambientes que son para nosotros o para personas que son extraños. La otra imagen, por favor. Las correlaciones. Ahora le voy a hablar sobre las correlaciones clínicas, que una de estas es una de la tomografía de emisión de positrones, que mayormente es llamado PESCAN, que esto es un estudio que de profundidad en los organismos donde se van a detectar la anomalía y la anomalía o normalidad que tiene el cuerpo humano. Cuando se vaya a realizar ese estudio, el especialista le recomienda a los pacientes que lleven 2 botellas de agua de temperatura ambiente para que se lo vayan bebiendo antes de hacerle el estudio. Eso es lo que hace que el paciente vaya más con más frecuencia al baño para que pueda hacer sus necesidades. Ese estudio dura aproximadamente entre 30 y 45 minutos, perdón. Y es, como les dije, el que detecta cuáles son las anomalías que se encuentran en el metabolismo. Este estudio es mayormente recomendable por los cardiólogos para ver si existe alguna anomalía en el miocardio. También existe la neurología, que es para ver el funcionamiento en sí del cerebro, en cómo está funcionando el cerebro y eso. Y en los oncólogos para determinar si el tipo de cáncer que tienen los pacientes es maligno o benigno. En oncología se utiliza mucho lo que es la interferencia de los tejidos adipocitos pardos, debido a que estas son lo que contienen una cantidad de glucosa, y esto es lo que hace que se detecte en sí si el paciente tiene cáncer o no. Esto se utiliza debido a que este tipo de estudio tiene como una desventaja que puede dar positivo a una persona que en sí no tiene ningún tipo de cáncer, y esto es lo que provoca que puede ser la muerte, debido a que el doctor se va a especializar a los conocimientos debido al que el estudio le ha dado. Y por el error al estudio, se le puede dar quimioterapia o radioterapia a ese paciente y se puede morir debido a que sus células no tienen que tener este tipo de tratamiento, ya que sus células y sus órganos se encuentran en perfecta condición. Es importante que a la hora de poder hacerse esta tomografía se haga a través de medio de contraste, ya que a través del medio de contraste los órganos se van a encontrar como en una forma más adyacente, en el sentido de que en la computadora se va a ver más distribuida y se va a ver más completa. Es importante también que tomamos en cuenta que en este tipo de estudio hay muchas de las personas que pueden salir con cualquier frustración, por lo que es recomendable que el doctor especialista, antes de hacer el estudio, hable con sus pacientes para poder hablarles sobre el riesgo y todo lo que contrae todo este estudio.
y al que mayormente ellos se frustran debido a que se lo hacen a través de un tubo que es semicerrado. Hasta aquí mi exposición. Yo le estaré hablando sobre la transdiferenciación del tejido adiposo. Los adipocitos pueden sufrir transformaciones de blanco a pardo en respuesta a las necesidades termógenas de un organismo. Algunos estudios han demostrado que en estas condiciones los adipocitos blancos maduros pueden transformarse en adipocitos pardos para generar calor corporal. Los adipocitos pardos pueden transformarse en adipocitos blancos cuando el equilibrio energético es positivo y el organismo requiere un aumento en la capacidad de almacenamiento de triglicéridos. La exposición al frío y la actividad física inducen a la conversión de los adipocitos blancos a pardos a través de varias vías moleculares. La estimulación por el ejercicio físico es más complicada. Esta involucra la secreción de los plexos auricular y ventricular en el miocardio que actúan sobre el riñón, activando los factores de transcripción esenciales para la diferenciación de los adipocitos pardos. Los adipocitos blancos tienen pocas mitocondrias, tienen una única válvula de triglicéridos, regulan las hormonas como la insulina y reserva energía. Los tejidos adiposos pardos tienen un alto número de mitocondrias, tienen pequeñas gotas de lípidos y densamente son innervados y regulan la termogénesis. También estaremos hablando sobre las moléculas sintetizadas y secretadas por el tejido adiposo. Tenemos la adipofilina, que esta sirve como un marcador específico de la acumulación de lípidos en las células. La adiponectina, que disminuye las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y glucosa. Esta también aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. La adipsina, esta es una serina proteinasa que regula el metabolismo del tejido adiposo, facilitando el almacenamiento de los ácidos grasos. También tenemos el angiotensinógeno y la angiotensina 2. El angiotensinógeno es el precursor de la angiotensina. Esta es una molécula vasoactiva que regula la tensión arterial y la concentración sérica de los electrolitos. El factor de crecimiento similar a la insulina 1, en los adipocitos maduros, regula el almacenamiento de los lípidos. El factor de crecimiento transformante aumenta la contractilidad del músculo cardíaco y disminuye la presión arterial. Las correlaciones clínicas del tumor del tejido adiposo. El lipoma es el tumor más común del tejido adiposo. Los lipomas suelen hallarse en el tejido subcutáneo de personas de mediana edad y están constituidos por tejido adiposo maduro. Predominan en la zona de la cabeza, región occipital, cuello, tórax y miembros. Los lipomas se caracterizan como masas de adipocitos maduros, bien definidas, blandas e indoloras. El tratamiento del lipoma consiste en la extirpación quirúrgica. También podemos encontrar los liposarcomas, que es un tumor maligno del tejido adiposo. Estos suelen detectarse en las personas mayores y aparecen sobre todo en el tejido adiposo profundo de los miembros superiores e inferiores del abdomen y la región del hombro. Los liposarcomas pueden tener tanto adipocitos maduros bien diferenciados como células indiferenciadas tempranas. Se puede utilizar la quimioterapia y la radioterapia como tratamiento pre o postquirúrgico, siempre y cuando el tumor ya haya generado la metástasis.
pero de ser lo contrario, lo habitual sería extirparlo quirúrgicamente. Gracias por la atención. Nos vemos